Yo quería empezar con el final del Evangelio de San Marcos, que es la ascensión del Señor. En esa última aparición, Jesús les dice a los discípulos: id por todo el mundo para proclamar la buena noticia a toda la creación. Los discípulos son hechos discípulos para ser evangelizadores, para ser misioneros. Los que ya me conocéis de otros años sabéis que es una idea muy central en mi vida. A mí Dios no me ha elegido para que yo engorde sintiéndome muy amado por Él. Dios me ha elegido para que yo sea misionero, testimonio de su resurrección en el mundo. Y con eso me santificaré. Pero Dios no te ha elegido ni a ti ni a mí, ante todo y sobre todo, para santificarnos. Y si recordáis el Evangelio de Marcos, al terminar, después de haberles mandado que realicen esta misión, Jesús les dice algo más: id a Galilea, allí me volveréis a ver. Será la última, la definitiva, pero id a Galilea. ¿Qué significa este ir a Galilea? Pues que tenemos que volver al comienzo. Que nuestra vida tiene que ser un continuo volver al comienzo y a recordar. A recordar cómo empezó nuestra historia. Y no por recordar sin más. Porque aquí no es cuestión de memoria pura y simple, sino de recordar de dónde nos ha sacado Dios. Recuerda tu Galilea inicial. ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo vivías? Seguramente mal, bastante mal. Y a Dios no le importó. Dios no tuvo asco de ti. Dios no te rechazó. En tu Galilea inicial vivías de espaldas a Él. Y sin embargo te buscó. Porque es cierto lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta. Cuando todavía éramos pecadores, Dios nos amó. Y es necesario que continuamente recordemos de dónde hemos sido sacados, gracias al amor misericordioso de Dios. Porque en el fondo, nuestra tarea, nuestra misión evangelizadora, va a ser precisamente transmitir esta verdad. Decía una hermana antes en la oración: mi sepulcro se quedó vacío porque en la resurrección de Jesús yo también resucité. Y esto es lo que el mundo de hoy está necesitando. Que los que nos llamamos creyentes, que los que decimos creer en Jesús de Nazaret, vayamos al mundo a predicarles y a explicarles y a transmitirles esta buena noticia de la resurrección de Jesús. Y es buena noticia porque en la resurrección el pecado y la muerte han sido definitivamente vencidos. Después usaré uno de los discursos querigmáticos de Pedro. Y Pedro en su querigma siempre empieza de la misma manera, porque aprendió bien la lección de Jesús. ¿De dónde eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo y de dónde os sacó el Señor? Esa es la primera experiencia. Y por una razón, porque es necesario que tú no reniegues de ti mismo, como Dios no ha renegado de ti. Que tú asumas que en aquella situación de pecado y de muerte, Dios te estaba amando. Por eso vino a ti.
envió a su Hijo Jesús, porque te amaba a pesar de tu pecado. Y aquí, cuidado, hermanos, no en tu pecado ni por tu pecado, eso no es verdad. El pecado Dios no lo puede ver, pero al pecador sí. Nos lo recuerda muy bien San Agustín. Dios odia, dice Agustín, el pecado, porque al fin y al cabo es ponerse en contra de él. Pero ama al pecador, porque lo conoce en la debilidad, sabe que no es maligno, y por eso se acerca a él, y le cuida y le protege incluso cuando está viviendo en ese pecado. Y de esa miseria es de la que Dios ha venido a salvarte a ti un día, a ti y a mí. Y esta miseria Dios la ha transformado, porque Dios ha querido cambiar esa situación de muerte en situación de vida. Anoche en la vigilia recordábamos esa profecía de Ezequiel, de los huesos secos. Dios ha venido a ti porque quiere que tus huesos secos sean transformados en cuerpo vivo, vivo con el Espíritu de Dios, vivo con la fuerza de Dios. Por eso Jesús, en esta mañana, una vez más, nos invita a volver a nuestra Galilea original, para redescubrir que toda nuestra vida, todo, está bien hecho. Dios ha sido fiel contigo haciendo las cosas bien, muy bien, incluso cuando tú crees que las hizo mal. Incluso con aquellas situaciones de tu vida que a ti hoy te cuesta aceptar y entender. A menudo nos surge esa terrible pregunta: ¿y dónde estabas, Señor? Y necesitamos que nos abran el oído para escuchar a tu lado, cuidándote, protegiéndote, preparándote, permitiéndote que vivieras la experiencia de la muerte, porque sin experiencia de muerte no puede haber experiencia de resurrección. Y en el fondo, hermanos, esta es la gran verdad de Pentecostés. Pentecostés significa solo una cosa, que se hace realidad aquí, ahora, en nosotros, y para nosotros la promesa de Jesús. La promesa de que nos va a enviar un consolador, alguien que nos va a llevar a la verdad plena, alguien que te va a hacer descubrir el amor infinito de Dios para contigo, alguien que te va a ayudar a descubrir que Dios te ama profundamente, y porque te ama te pide que tu vida sea de otra manera, que vivas ya desde la experiencia de la resurrección. Eso es lo que la gente del mundo está necesitando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos al mundo. Pero para llevarlo hay que empezar por vivir, por experimentarlo en nuestro interior, por profundizarlo en nosotros. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios en nosotros, porque es el Espíritu de la verdad que nos lleva a la verdad plena. Es el Espíritu de la verdad que nos lleva a entender algo humanamente tan incomprensible, que a través de la cruz Dios vence al pecado y a la muerte y nos devuelve la alegría de ser hijos suyos. Y en su Hijo Jesús nos hace hijos con mayúscula, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, perdonadme que lo diga así, no es la palomita que dibujamos. El Espíritu Santo no es alguien que está por ahí danzando y rondando. El Espíritu Santo que tú llevas en tu interior desde el mismo día de tu bautismo. Y es necesario que tu corazón se abra, que le dejes actuar libremente, que te abras a la acción de ese Espíritu en ti, que no le pongas ninguna traba.
que la gracia de Dios, el amor que es el Espíritu del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre, pueda fluir libremente en ti, de manera que te llene el corazón y que te haga una criatura nueva. Y con este amor, es con el amor con el que tú luego tienes que salir a llevar esta buena noticia a los hombres que te rodean. Pedro, de los muchos discursos que tiene, hay uno en el capítulo 3 que a mí me encanta siempre, porque Pedro enseguida aprovecha la ocasión, con lo cual ya es una primera lección para nosotros. Aprender a aprovechar las ocasiones que Dios nos pone para proclamar la verdad del Evangelio, sin miedo, sabiendo que no somos nosotros los que la proclamamos, que no somos nosotros los que vamos a hablar, que es el Espíritu el que pone las palabras en nuestros labios, si sabemos dejar. A veces nuestro pecado y nuestro problema es que queremos seguir siendo nosotros los que organicemos las cosas. Pero fijaros cómo empieza Pedro este discurso. Jesús, a quien vosotros entregasteis y del que renegasteis. Por eso quería empezar la reflexión de esta mañana con ese mandato de Jesús de ir a Galilea. Porque lo primero que en la humildad debemos reconocer es que en la cruz nosotros, cada uno de nosotros, estábamos clavando a Jesús y rechazando a Jesús. Y no tenemos mérito especial. Si tú estás hoy aquí, si yo estoy aquí, es por pura gracia de Dios. No eres mejor que los demás, yo tampoco. A ti Dios te ha sacado de esa situación en la que le estabas clavando en la cruz con tu pecado y te ha dicho, no te preocupes, tú de ahí no puedes salir, pero yo sí te puedo sacar. Solo deja. Y es lo que tú y yo un día hicimos, aceptar que Dios viniera a nosotros y decirle que sí, que queríamos ser sacados de esa situación. Por eso, celebrar Pentecostés un año más, una vez más, es ser conscientes de que es Dios quien viene a nosotros, que es Dios quien nos envía al Espíritu, que lo único que nos pide es que estemos disponibles. No nos pide ni tan siquiera que seamos buenos, para que veáis, porque no lo necesita, porque te ama aunque no seas bueno, porque te ama sabiendo que no eres bueno. Por eso Dios no te pone condiciones. Y por eso, con profunda e infinita alegría, a mí me gustaría deciros hoy un canto de esperanza. Alabemos y bendigamos a Dios, porque no nos pone ninguna condición. Solo nos pide que estemos aquí, con el corazón bien abierto, para que le podamos dejar actuar en nosotros. Porque luego sigue San Pedro diciendo, y es importante que lo tengamos en cuenta, pedimos la muerte del justo, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Esta es la gran verdad del Evangelio que tenemos que llevar y proclamar a los cuatro vientos. No todo terminó en la muerte. El fracaso aparente de la muerte en la cruz se ha convertido en gloria para Dios. Por eso Jesús, antes de subir a la cruz, le rezaba a su Padre: glorifícame para que yo te dé gloria. En la cruz yo te voy a dar la gloria definitiva, porque es la obediencia total a tu voluntad con mayúscula. Y esto es lo que Jesús en Pentecostés nos pide a nosotros, que también les digamos un sí a Dios como el de María, sin condiciones.
quiero dejarte obrar en mí, para que yo pueda glorificarte con mi vida. Porque mi vida tiene que ser una gloria de tu nombre. Mi misión en el mundo es llevar tu gloria a mis hermanos. Por eso necesitamos una gran carga de humildad, porque corremos el riesgo de dejarnos arrastrar por la soberbia. La tentación está ahí y es fuerte, es muy fuerte. A veces pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Qué bueno es el Señor. ¿Has visto qué maravilla? Qué bien predico. Es que los de Palma de Mallorca son unos sinvergüenzas. ¿Por qué no me quieren hacer caso? Si yo soy bueno, yo lo hago muy bien. En el fondo son ellos los equivocados. Y de alguna manera tú también, claro. Porque si tú hicieras las cosas bien del todo, aquellos se convertirían por mi palabra. Pues esta reflexión que yo la hago así un tanto irónicamente y exagerada, en el fondo el diablo nos la mete sutilmente en el corazón. Porque viene aquí y te dice, ¿te das cuenta que viene? Y cuando no haces bien del todo, la culpa es de Dios. Porque si de verdad fuera Padre tuyo, no permitiría que te equivocaras. No permitiría que te fueran las cosas mal. Y San Pedro hoy, en este nuevo Pentecostés, nos viene a recordar. Lo hiciste, y lo hiciste por debilidad. Para mí es una de las cosas también más impresionantes de los discursos querigmáticos de Pedro. Cuando parte de esa realidad del error del hombre, del pecado del hombre, siempre tiene la palabra de consuelo. Yo suelo predicar, suelo decir que Pedro aprendió muy bien la lección. Luego Pablo también, aunque Pablo era un poco más bruto, o más bruto más bien. Pero Pedro aprendió bien la lección. Aquella lección de la triple negación que el Señor le hizo llorar tan amargamente. Pero aprendió la lección. Es que eres tú, Señor, el único que puede obrar. Porque ya ves, yo con toda mi buena voluntad te prometí que no te iba a dejar subir a la cruz y mira, a la primera de cambio me di la vuelta y salí corriendo. Por eso Pedro tiene luego que recibir, como cada uno de nosotros, porque el que lo reciba Pedro, lo recibe de una manera especial para la misión especial que Dios le da. Pero tú y yo lo recibimos a nuestra manera, para la misión que también Dios nos encomienda. Miguel, Pedro, Juan, María, Antonia, ¿me amas? Y fijaros si yo a veces soy burro que digo, Señor, es que hiciste hasta la pregunta un poquito más. Porque no tenías que haberme preguntado si te amo. Tenías que haberme preguntado si quiero dejar de ser amado. Porque yo lo que necesito no es amarte, es dejarme amar por ti. Y cuando yo me dejo amar por ti, yo soy capaz. Por eso, Pentecostés hay que vivirlo desde un corazón absolutamente agradecido a Dios. Es el regalo que Dios te hace. A mí me gustaría que esto se nos grabara a fuego del corazón. La gratuidad. Eso que el Padre Chuy Villarroel predica tanto y que yo también. Porque es lo que realmente nos salva. La gratuidad del amor de Dios. Tú no tienes fuerzas para vencerte a ti mismo, para salir de tus situaciones de pecado y de miseria. Es Dios, con la fuerza y el poder del Espíritu, el que tiene que venir a ti. Por eso cuando pecas, lo único que Dios te pide es que no te quedes tumbado en la cabeza. Vuelve a levantarte, pide perdón, convencido de que Dios te lo da, porque Dios te conoce, sabe que eres débil, pero que a pesar de todo, si te eres capaz de ponerte en pie y decirle, aquí estoy, Señor, ya ves otra vez metido en la pata, el Señor te dice, tranquilo. Mi espíritu te hará seguir caminando, no te preocupes. Porque lo tuyo es seguir caminando para alcanzar la meta. Y en ese seguir caminando,
por la fe en su nombre, dirá Pedro, por la fe en su nombre, por el convencimiento de que es Él el que viene aquí. Tú eres capaz de llevar adelante lo que Dios quiere de tu vida, que es que seas evangelizador, transmisor de la buena noticia del Evangelio. Pero aquí también cada vez más yo predico que el mundo está harto de palabras. Vivimos en una sociedad de mucha comunicación, muchísima, con muchas palabras, con mucha dialéctica oral, incluso dentro de la iglesia. Y a veces esto es lo triste. Necesitamos Pentecostés en la iglesia. Ya lo decía Juan 23. Que todo el mundo dijo, bueno, total, después de Pío XII vamos a buscar un papa de transición, mientras miramos a ver uno bueno que siga haciendo las cosas casi tan bien como las hacía Pío XII. Pues mira, la abuelita. Total, ¿qué le puede quedar? 4 o 5 años de vida, no más. Y ya abuelete como está, pues anda, que si llega tan joven y en posesión de sus facultades, lo tenemos claro. Porque si abuelete y mayor y cargado de achaques revolucionó a la iglesia como la revolucionó, y todavía estamos empezando el camino de la revolución, aunque algunos sigan diciendo por ahí que hace falta un Vaticano III, no. Empecemos por cumplir de verdad el segundo y veríamos si las cosas cambiaban. El Señor quiere que vayamos con experiencia en vida. Esta es la clave. No con palabras y discursos bonitos. Y el mío de hoy será pobre, pobrísimo, porque es mío. Pero solo tendrá una verdadera cosa importante. Y es que yo te puedo decir hoy que Dios te ama porque yo he experimentado el amor de Dios en mí. Porque yo me he sentido profundamente perdonado por Dios. Por eso te puedo hablar de que Dios te quiere y te perdona. Y eso es lo que el mundo de ahí fuera necesita. Y hay una segunda parte de la fiesta de Pentecostés. Pedro sigue diciendo: yo sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia. Es que cuando pecas, cree que no de una vez por todas. Pecas porque eres un ignorante. Ignorante de Dios. Porque si conocieras a Dios no pecas. Y no lo digo yo, lo dice San Juan. Su primera carta, que es maravillosísima. Os invito a releerla, es cortita. Pecamos por ignorancia, porque pensamos que lo bueno no está en Dios. Si de verdad conociéramos a Dios, no pecaríamos. Por eso cuando tú experimentas a Dios en tu vida y llevas a Dios contigo, no pecas. Cuando te dejas arrastrar por ti, entonces caes. Por eso nos dice Dios a través de Pedro con un mensaje de profunda esperanza. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por los profetas. En el fondo es un poco lo que intentaba deciros con el comienzo. Es que tu vida es como es, porque Dios la tenía prediseñada así. Tu vida no ha sido casualidad. ¿Te lo crees? ¿Te crees que Dios ha seguido una senda contigo de cara a llevarte a la salvación plena? Incluso cuando tú creías que no. Dios dio cumplimiento a lo que dijo por los profetas. Por eso en tu ignorancia llegaste incluso a justificar. Pero ese era el designio de Dios, para que tú pudieras salir de la desobediencia profunda de tu vida. Y entrando en la obediencia con el Hijo, alcanzar la gloria de Dios. Y decía que Pentecostés significa una segunda cosa. Es Pedro también quien nos lo dice. Arrepentidos, pues. Convierte. Que yo lo suelo traducir de una manera
alcanzar la conversión y yo sigo enterrado en que esto no es cuestión de fuerzas, es cuestión de gracia. Y entonces yo prefiero utilizar el texto del libro, creo recordar, del Eclesiástico. Conviértenos, Señor, y volveremos a ti. Eres tú el que me tienes que convertir. Y yo me emperro en ser yo el que me convierte, claro, en el pasto. Cuando yo me emperro en hacerlo yo, lo hago. Esa es mi experiencia. Y de esa experiencia lo sabe. Dejemos que Dios nos convierta, que nos vuelva hacia Él. Eso es la conversión. Que te vuelva hacia Él. Para vivir de cara. Y no de cara a ti mismo en tu egoísmo, en tu soberbia, en tu lujuria. La gente está muy equivocada por ahí. Y necesita carismáticos y no carismáticos también. Que puedan salir a decirles, es que Dios puede convertir tu corazón. Dios puede hacer que tus huesos secos vuelvan a tener carne y espíritu para que tengas vida. Porque solo con carne no vas a tener vida, y menos vida como Dios. Pero tú podrás ir a decírselo si tú te has dejado convertir por Dios. Y dejar de convertir por Dios significa vivir como Dios quiere que vivas. Tal y como el Señor quiere de ti, que es cumpliendo su voluntad y no la tuya. Por eso en el discurso de Pedro, el final es siempre el mismo: conviértete, hazte bautizar en el nombre de Jesús. Nosotros ya, gracias a Dios, ya no tenemos que hacernos bautizar. Pero sí que tenemos que renovar la apertura del corazón al Espíritu, para que ese Espíritu que un día recibimos y que a menudo lo tenemos todavía bien atado con un montón de cadenas en nuestro corazón, pueda actuar libremente. ¿Y sabéis por qué? Porque nos da miedo. Tenemos miedo a vivir como Dios quiere de nosotros, porque pensamos, seguimos todavía siendo tan tontos que pensamos que vivir en lo que Dios quiere de nosotros es privarnos de libertad, quitarnos parcelas de lo nuestro. Y somos tan celosos de lo nuestro que ni a Dios le queremos dejar el espacio. Y esa es la verdadera conversión: deja el espacio a Dios. Olvídate un poco de ti mismo. Y si dejas actuar a Dios en tu vida, tú vives de una manera distinta. ¿Cuántas veces, sobre todo los de Gerona, me han oído decir que los mandamientos para un verdadero cristiano no son dosis? Para alguien que todavía no se ha enterado de qué va esto, sí. Porque para quien no se ha enterado de qué va esto, los mandamientos son imposiciones de un Dios que en el fondo no te quiere bien, porque te quiere fastidiar la vida. Para quien sabe vivir en el Espíritu, no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque en la medida en que los cumples estás amando a tu hermano. No le estás haciendo nada. Por eso no son ninguna cosa. Es el cumplimiento del amor, que es lo único que el Señor nos ha mandado y nos ha dejado. Que os améis unos a otros como yo os he amado, hasta dar la vida por el otro. Y si tú das la vida por el otro, tú no la robas, ni el dinero ni la mujer. Y si tú das la vida por el otro, honras a tu padre y a tu madre. Y tú no adulteras. Y tú no mientes y no engañas. Y cuando lo haces, es porque en realidad tú no estás dando la vida por el otro, te estás aprovechando de la vida del otro. Y el Señor te invita a que con la fuerza del Espíritu Santo, porque tú solo no puedes hacerlo, tú puedas amar hasta el final, hasta dar la vida por el otro. Por eso, celebrar Pentecostés es celebrar que recibo la luz de Dios. Una luz que no es de una vez para siempre. Esto es como el bautismo, hay que renovar. Y la Iglesia, que es santa y sabe, no nos renueva cada año que pasa. Pues con el Espíritu tres cuartos de lo mismo. Hay que renovar nuestra
nuestra fe en el Espíritu y revisar cómo tenemos ese Espíritu dentro de nosotros. Por eso os decía al principio, creo que dije, si no lo digo ahora, que yo no venía a deciros nada nuevo, si todo esto lo sabemos ya de memoria. Si los que llevamos años en la renovación nos lo han dicho 1000 veces. Pero cada año necesitamos que la Iglesia nos vuelva a recordar que tú eres hijo de Dios en el Espíritu Santo. Jesús les decía a sus discípulos poco antes de irse: es que todavía no podéis con todo, esperad a que venga el Espíritu a vosotros. Él os ayudará a entender de verdad. Y yo añado, Dios ayudará a vivir de verdad, en la experiencia profunda del amor de Dios, que se tiene que traducir en amor al hermano. Por eso San Pedro, que empieza disculpando, como Dios nos disculpa a cada uno de nosotros, por la ignorancia que hemos tenido tantas veces a lo largo de nuestra vida. Y aquí que nadie se llame engaño, yo el primero. ¿Qué llevas? 30 años de renovación, todavía eres un bebé. A lo mejor con 50 años más el Señor, como dice San Pablo, te empieza a permitir que comas agua de casa. De momento, lo único que puedes es con la leche. Por eso estás en esa debilidad profunda. Porque no acabas de fiarte de Dios hasta el fondo. De dejar que el Espíritu, que sea el alimento ya de adulto en tu vida. Y necesitamos que nos recuerden y nos renueven. Por eso luego vamos a renovar la efusión del Espíritu en nosotros. No se trata de una efusión nueva, como si no hubiéramos recibido. Nosotros no somos como aquellos cristianos a los que Pablo va y les dice: ¿habéis recibido el Espíritu? Y dicen: ¿eso qué es? Claro, yo, como soy así de malo, no voy a hacer la pregunta en voz alta, porque a lo peor la respuesta es también un poco cruda. Porque a lo peor alguno de aquí todavía me puede decir: oye, Miguel, ¿y eso qué es? Ah, y llevas años de renovación carismática levantando las manos. ¿Te crees que levantar las manos está sirviendo malo? Si no te has dejado imbuir por el Espíritu, no te has servido de nada. Por eso la Iglesia hoy viene a decirnos: recuerda que tienes el Espíritu Santo desde tu bautismo. Recuerda. Pedro, la predicación carismática ya la hizo, y a nosotros de alguna manera nos la hicieron en las catequesis. Lo malo es que éramos tan niños que ni nos enteramos, y por eso ahora necesitamos renovar en serio nuestro bautismo y nuestra recepción del Espíritu Santo, nuestra confirmación. Pero en la confirmación la Iglesia nos dijo: recibe el Espíritu Santo porque ya eres adulto en la fe. Y yo ahora sí que dejo una pregunta en el aire, cada cual que se la conteste en lo profundo de su corazón. Esta mañana, aquí y ahora, tú le puedes decir a Dios: gracias porque soy adulto en la fe. O tú, como yo, le tenemos que decir al Señor: todavía soy un pequeño infante. Regálame un poquito más de espíritu porque necesito mucha más fuerza de vida para llegar a ser adulto en la fe, en serio. Por lo tanto, nos dice Pedro: arrepentíos y confesad vuestros pecados. Es lo único que Dios te pide, que le pongas en sus manos lo que eres. Lo que eres. Si Dios no va a tener las cosas de ti, no te preocupes. A mí me hace gracia la gente que viene y dice: es que soy tan pecador que Dios no me puede. Y yo: mira, no. El único pecado que no se me puede perdonar es ese. Es el pecado contra el Espíritu. La duda de que Dios te ama lo suficiente como para perdonarte siempre, por gordo que sea tu pecado. Arrepentidos y confesados. Confesad vuestros pecados y entraréis en el tiempo de la consolación. Pentecostés es ser consolados en el corazón. Consolados porque Dios está con nosotros.
consolados porque Dios me sigue recordando, yo estoy contigo, no tengas miedo. No temas. Porque celebrar Pentecostés es comprometerse. Y como no quiero quitaros demasiado tiempo, voy a ir aterrizando un poco en lo último. Comprometer a vivir de cara a Dios. Ya sé que esto suena a una gran cosa, pues no, es muy fácil. Se trata simplemente de que cada mañana le digas a Dios, quiero que seas tú el que guíe mi vida. Pero tenemos que vivir de otra manera para que el mundo, viéndonos, crea que Jesús ha venido a traer la salvación a este mundo. Crea que estamos resucitados ya. Crea que el Espíritu es capaz de transformar nuestra vida. Y para poder hacer todo eso, pues necesitamos los dones del Espíritu. Esa es otra cosa que el Señor nos dijo. Cuando yo os envíe mi Espíritu, Él os enseñará la verdad y os dará la fuerza necesaria para salir ahí fuera a decir las cosas. ¿Y por qué necesitamos esa fuerza? Por una razón muy sencilla. Y aquí que nadie se me asuste. Con el Espíritu Santo es fácil. Lo pasas mal, eso sí, pero con el Espíritu Santo es fácil. Porque ahí fuera vamos a ser perseguidos. Si conmigo lo han hecho, que no harán con vosotros, hermanos. Nos lo dice Jesús. Si a mí, dirá recordando un texto de Isaías, si a mí, al tronco verde, le han hecho esto, o le hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Pues si al tronco verde que es Jesús le han clavado una cruz, ¿qué no te harán a ti y a mí, que somos troncos o secos o semisecos? Pues tendremos que pasar por la cruz como ellos. ¿Queremos alcanzar la gloria de la resurrección? No hay más que un camino. Por eso a mí a veces, sobre todo cuando me toca hablar y predicar a hermanos de la renovación y de otros grupos, porque esto no es privativo nuestro, siempre les tengo que decir, revisa por qué estás aquí. Porque a lo mejor tú has venido con la idea un tanto malévola, voy a dejarlo ahí, de que Dios tiene que arreglar tu vida. Pues te garantizo de entrada que no es verdad. No te la va a arreglar. Te la vas a estropear. Humanamente hablando, te la vas a estropear y mucho. Y si no eres capaz de aceptar esto desde el Espíritu Santo, no calientes más vasijas, levántate y vete. Tú y yo, así yo no estoy echando contra nadie, yo el primero. Porque nos va a complicar mucho la vida, el mundo no va a aceptarnos. Porque si nos aceptara sería de Dios y no es de Dios. Jesús nos pide y reza por nosotros, y esa es nuestra gran alegría. Que lo tenemos ya ganado porque Jesús ha rezado por ti, por mí, y su oración no puede quedar en saco roto, salvo que yo quiera romper el saco. Rezó diciendo, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Porque es en el mundo donde tenemos que dar el testimonio. Y el mundo nos va a odiar. Por eso hay una pregunta importante que yo me hago muy a menudo. Y ahora en Palma me lo estoy pasando bomba a este nivel. Porque digo, Señor, lo estás haciendo realidad. Es la verdad. Es la verdad. Porque cuando el mundo me odia es que estoy en el camino de Dios. Cuando el mundo me aplaude es que estoy en el camino del mundo. A ti el mundo, ¿cómo te trata, hermano? Te llevan la bandeja, es porque le estás diciendo lo que quiere oír. Te dan bofetadas como a Monseñor Juan Antonio Reyes, es porque le estás diciendo lo que no quiere oír. Y por eso te va a atacar y te va a atacar duramente. Para eso necesitamos los dones del Espíritu, para saber vencer en la lucha en la que vamos a ser inmersos. Porque esa lucha es inevitable. Y sin los dones del Espíritu tú no vas a poder llevar adelante la obra. Por eso es tan importante que le preguntemos a Dios
Y al Señor siempre le digo, Señor, seguro conmigo. El don de milagro no me lo voy a esperar, que lo pasaré muy mal. Y como no quiero pasarlo mal, soy así de sencillo y humilde, mejor dicho, así de soberbio. Pues le pido que no me lo dé. Y hasta ahora me lo ha dado, gracias a Dios, me lo ha concedido. Pero imagínate que Dios te lo da y vas para allá haciendo milagros. Y entonces las bofetadas ya son impecables. Pues cuando uno recibe un don de esos fuertes, pues le dice al Señor, mira, no, lo voy a dejar en el balcón y ya veremos si en algún momento lo puedo usar así sin mayores problemas, vale, pero si me crea problemas, déjala y vienes conmigo. Por eso los grupos es tan importante. Y más ahora en Pentecostés, que hagamos una vez más la reflexión. ¿Qué don me ha dado el Señor? Y necesitas que el grupo te lo discierre, porque tú te puedes equivocar. A lo mejor tú crees que cada uno y no te lo ha dado. Y el que realmente te ha dado, como no te gusta, porque a ti te gustaría el otro, le dices, no, mira, yo lo otro. Por eso es tan importante el grupo y los responsables, los servidores del grupo, que tienen una función clara de discernimiento. Pero es necesario que descubras cuál es el don que Dios te ha dado. Y la razón fundamental es porque ese don es imprescindible para ti, para tu evangelización y para el grupo. Y si tú no lo pones en práctica, el grupo se va a quedar profundamente cojo. El grupo va a tener una carencia enorme y no va a poder hacer la labor evangelizadora que debería hacer. Por eso es tan importante que en Pentecostés reflexionemos y miremos hacia nuestro interior con humildad y con sencillez para aceptar lo que Dios nos regala y pedirle que seamos siempre capaces de ponerlo al servicio de los demás, porque los dones no son para siempre. Lo hemos oído mil veces, pero lo tenemos que oír todavía muchas más. Los dones son para el uso de la comunidad, para el bien de la comunidad. El único, dice San Pablo, que tiene una cierta connotación de un don para cursos en lenguas. Los demás son siempre para la comunidad, para el bien de la comunidad, para que la comunidad crezca en el camino de Dios y creciendo sea lo que Dios quiere de ella, una comunidad evangelizadora en el mundo donde Dios la ha colocado y la coloca. Pedro termina recordándonos: vosotros sois los hijos de las profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres. Eso tiene que ser una profunda alegría hoy para nosotros. Somos hijos de la promesa de Dios. Si estamos aquí es porque Dios nos hizo una promesa. La de que te quiero para mí. Y te quiero para mí para que seas profundamente feliz. Llego hasta el tuétano de felicidad. Por eso San Pablo, aquella comunidad de Tesalónica, quiero recordar un poco de memoria, que se ve que estaban pasando momentos más o menos crudos y duros, y les dice: estad alegres. Os lo repito, estad alegres. Es que un cristiano no puede estar triste. Somos hijos de la promesa. ¿Os imagináis la profunda alegría que eso tiene que despertar en nuestro corazón? Dios nos ha hecho una promesa y la está cumpliendo en nosotros. Celebrar hoy Pentecostés es agradecer a Dios este cumplimiento, porque hoy el Señor sigue cumpliendo en ti y en mí esta promesa. Insisto, sin mérito nuestro. Jesús dice una frase que a mí me encanta, y sobre todo me encanta para predicársela a los curas, pero vosotros, como aquí solo estoy yo, pues para mí solo no me la voy a predicar, porque lo digo para todos. Cuando hayas hecho lo que tienes que hacer, di: siervo inútil soy.
porque no es mérito tuyo. Eres hijo de la promesa, porque Dios quiso hacerte la promesa. Eres hijo de profetas, porque Dios quiere y ha querido que tú seas hijo de profeta. Estás en un pueblo de profetas. Y ser profeta es hablar bien de Dios. No es vaticinar el futuro, eso lo hacemos a Moreno. El profeta cristiano es el que habla bien de Dios. De que Dios nos ama tanto que hace la historia bien. Y termino ya como empezaba. Vuelve a la idea original. Reconoce que Dios ha hecho tu historia bien, aquella y esta. Y alaba y bendice a Dios profundamente, desde lo más hondo de tu corazón. Porque si te pones en manos de Dios y dejas que Dios te convierta, te vuelva a Él, tú tendrás la alegría de que se ha hecho realidad en ti, hoy una vez más, de una manera nueva, con una potencia nueva, la promesa de Dios para tu vida. Él te ha elegido. También a ti te dice hoy: hijo mío eres tú, yo te he elegido. Pues alaba y bendice a tu Padre Dios, porque es lo único que Él te pide a cambio. Que diciendo que lo ha hecho todo bien, tú puedas decir: gracias, Padre, porque eres mi Padre, y porque en Jesús, con tu Espíritu Santo, que es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, hecho realidad en mí, eso es recibir el Espíritu Santo, hacer realidad el amor en mi vida. Yo puedo transmitir ese amor amando a mis hermanos, especialmente los más pobres, los más necesitados, los más pequeños, a ejemplo de lo que Jesús hizo en la tierra, que también un día de nosotros se pueda decir: pasó haciendo bien, porque Dios estaba